Estamos ahora mismo, les recuerdo que emitiendo vía Facebook Live esta tertulia de los viernes y pasamos a presentar sin mayor dilación a todos los amigos y amigas que tenemos ya en Torrevieja Radio. Empiezo por mi derecha, que tengo a Javier Manzanares. Muy buenos días. Buenos días. Un mes seguido aquí ya, yo creo que es para agradecer. Estar a punto de tener un trienio. Sí. Ya te podemos poner una taza con nombre como la que tiene Luis, a lo mejor. O de color oro. De color oro. Sí, doradica, bien. ¿no? No para gusta. la siguiente estaría bien. Encantado de estar aquí. Pues bienvenido. También tenemos con nosotros a mi frente Elena Ruiz. Buenos días. Muy buenos días. También eres ya habitual en los micrófonos de Torrevieja Radio. Yo también he tenido etapas en las que he venido muy seguido. Sí. Y ¿qué va? Yo también reclamaba eso de una taza premium, pero bueno, Nada. ya tenemos estas tazas preciosas. Tomamos nota. Así que ya vamos Sí. avanzando y eso es importante. Está apuntado y como dice el dicho, el que no llora no mama. Así que seguir reclamándolo Eso es. muchas veces. Por otro lado tenemos a José Miguel Toro, también, otra vez, otro habitual. Buenos días de Buenos días. las tertulias. Buenos días. Bien. Muchas gracias por confiar en mí. Nada, mira, a lo mejor te damos la taza a ti por no haberla pedido, fíjate. Bueno, muchas gracias. Enchufado. Suele pasar. Y ya por último, pero como dicen en inglés, last but not least, ahí tenemos a Jaime Aniorte, al que apenas veo por las pantallas. Hola, buenos días, Jaime. Buenos días. Y bienvenido. Bien, gracias. Bueno, pues estamos aquí para hablar de algunos temas que nos van a llevar un ratito. También queremos saludar a nuestro compañero Luis, que no quiero olvidarme de él, que luego se me enfada. Nada, aquí estoy. Luis, buenos días. Que buenos días de nuevo. Me está haciendo de muletilla. Si yo fuera el torero, ¿cómo sería tu papel? Era el apoderado, ¿no? El apoderado, exactamente. Bueno, sí. Iba a decir mi manager, es como Sí, mi manager. sí. Luis es mi Más manager. artístico. Iba a decir Exacto. tu mundo de los toros es el apoderado. banderillero, pero bueno. No, banderillero sería yo de ti en todo caso. Tú eres mi apoderado, el que me consigue los bolos y demás. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de temas que nos interesan a todos en la ciudad de Torrevieja específicamente. Y a mí me gustaría pues abrir con un tema que hace bien poco, no recuerdo si fue ayer, antes de ayer, tuvimos una grata entrevista con Yolanda Cabezuelo del Grupo Municipal Vox, que presentó una moción al Ayuntamiento respecto a mejorar, o más que mejorar, a dar una salida a todas estas personas en Torrevieja que ya no solo tienen que ser necesariamente jóvenes, sino todo el mundo se ha visto perjudicado por el alto nivel de los alquileres en toda España, y en Torrevieja pues no nos hemos quedado fuera. Entonces, la propuesta de Vox propone que el suelo público que no se está utilizando, pues la iniciativa plantea aprovechar esas parcelas y construir viviendas en alquiler por debajo del mercado con una alta eficiencia energética, solución antisísmica y reserva para diversidad funcional y grandes dependientes. Unas viviendas que vendrían no por ser prefabricadas, serían, digamos, temporales o de mala calidad, como nos estuvo explicando, pero a mí me gustaría saber qué pensáis todos en esta mesa acerca de esta propuesta y esta solución habitacional. Javier, si te parece, empezamos contigo. Sí, hombre, yo todas las propuestas, como he dicho por aquí algunas veces, que vengan de donde vengan, que sean buenas, pues yo las veo. Hace poco hablábamos también por parte de vos que venía algo de educación. Aquí también La guardería municipal, la guardería gratuita. Pues mira, creo que somos la única ciudad en toda la Comunidad Valenciana de más de 50.000 habitantes que no tenemos una... Venga donde venga, creo que el Partido Socialista de hace años también lo viene reclamando, pero ya digo, venga de donde venga, pues es bueno. En este caso, hombre, yo creo que es una idea, pero yo creo que tanto a nivel local como a nivel comunidad, como a nivel nacional, yo creo que la forma más ágil para este tipo de historia, ¿no?, es un parque público de vivienda, y cuidado con lo que voy a decir aquí porque es clave, un parque de vivienda público sin una fecha de vuelta, y evitar con esto pues los fondos buitres que estamos viendo cómo recuperan estas viviendas a los años y tal. Eso es importante. Vivienda pública, mucha vivienda pública accesible para la gente. Es un problema, creo que es el problema, ¿no? El otro día en el Congreso, no sé a quién le decía, que el gobierno a lo mejor lo iba a perder el gobierno del PSOE iba a perder el gobierno por el tema de la vivienda. Es una preocupación impresionante, la gente no se puede, y es un problema que hay que atajar. Yo creo que la forma más rápida para las administraciones es crear un fondo público de viviendas
con suelo municipal en este caso, y bueno, sin fecha de vuelta. Eso es muy importante, de por vida, vamos. Yo creo que sería la forma más ágil. Las iniciativas, vengan de Vox o vengan de quien sea, pues bienvenidas. Eso justamente fue lo que estuvimos comentando aquí, Sí. que la propuesta en principio no parece mala, hay que mejorar la situación de la vivienda. Elena, ¿cómo crees que puede afectar esta propuesta a todo el pueblo de Torrevieja? Bueno, indudablemente en Torrevieja tenemos un problema con la vivienda bastante importante. Es una realidad además extrapolable a nivel nacional, porque no es una situación que solamente nos afecte a nosotros, pero sí es cierto que todas las administraciones pues tienen un poco la obligación de solucionar esos problemas que tiene la ciudadanía. Y como a nivel nacional ahora mismo es cierto que bueno, se están haciendo algunos planes de vivienda, que de hecho vamos a ver también no solamente los nacionales sino también los autonómicos, como es el caso de lo que se va a construir en La Hoya, pero este plan va un poco más dirigido, digamos, primero a un sector de la población, porque desgraciadamente si nos paramos a pensarlo, hemos llegado a un punto en el que hay un porcentaje muy elevado de la población. Digo que esto que estoy hablando, hablo en el caso de Torrevieja, pero también es extrapolable a cualquier otro municipio o a cualquier otro territorio de España. Desgraciadamente, el ciudadano está asfixiado económicamente y vivimos en una precariedad importante. Eso hace que si encima de que vivimos en esa precariedad, el precio de los alquileres en este caso, porque desgraciadamente esa misma precariedad te impide poder adquirir una vivienda en propiedad, pues resulta muy difícil independizarse, resulta muy difícil formar una familia, resulta muy difícil para las familias que ya están formadas mantenerlas y poder luego también pues proveer a sus hijos de la educación necesaria, de todo el equipamiento que evidentemente una familia necesita. Entonces, ¿qué ocurre? Que todas estas personas que viven en la precariedad y que además tienen una economía de supervivencia, no se engloban dentro de esos indicadores, ¿no?, que normalmente barajamos cuando hablamos de cuestiones a lo mejor de vivienda social y demás, que tienes que tener una serie de requisitos de a lo mejor no percibir ningún ingreso, encontrarte en una situación vulnerable, que en realidad esas personas también se encuentran en una situación vulnerable, pero yo me refiero a algo que burocráticamente sea demostrable. Y luego, sin embargo, todas esas personas, que son la mayoría, no se encuentran burocráticamente en esa situación, pero sin embargo sí viven en esa economía de supervivencia. Por lo tanto, yo considero que la primera o de las primeras obligaciones que tienen las administraciones públicas, ya sean locales, regionales o nacionales, es proveer a la ciudadanía de los recursos necesarios para acceder a la vivienda. Entonces, aquí lo interesante que es, pues que concretamente en el caso de Torrevieja tenemos una serie de parcelas, de retales que lo llaman en este caso los técnicos, que podrían utilizarse para este tipo de fines. ¿Por qué? Porque son parcelas que por distintas cuestiones, por ejemplo, el requisito de metros, ¿no? Pues por ejemplo, a lo mejor en un momento dado había una parcela que en un principio se iba a dedicar a la construcción de un colegio, que también hacen falta, pero por el número de metros Consellería no lo considera adecuado y por lo tanto eso se queda ahí infrautilizado y abandonado. ¿Qué ocurre? Pues que esta es la oportunidad perfecta para empezar a construir vivienda que sea municipal. Y esto es importante con lo que decía el compañero. ¿Por qué? Porque la titularidad va a ser 100% municipal. Y con eso acabamos con la especulación y con la posibilidad de que esas viviendas terminen en otras manos. Porque garantizamos que permanentemente entren dentro de ese circuito de la titularidad municipal y que, digamos, lleguen a las personas a través de un alquiler que pagarían directamente al ayuntamiento. Esa es la clave, creo, ¿eh? Claro, yo creo que es la clave del proyecto y me parece que es un proyecto en general, sinceramente no creo que haya nadie que esté muy en contra de que se haga vivienda y creo que además que es una cosa necesaria y ahora mismo yo creo que las administraciones están para solucionar los problemas de los ciudadanos, que no son pocos desgraciadamente. No, y para eso deberían estar principalmente. José Miguel, ¿qué te parece a ti? Hombre, a mí me parece perfecto que se hagan planes para que las personas que tienen unas necesidades vitales que son demostradas y demostrables puedan tener una vida digna. Pero en este tema concretamente yo creo que habría que hilar muy fino, habría que valorar muchas cosas y no caer en una situación o en un proyecto que se llevó a cabo en el antiguo régimen,
con aquellos lugares que se hacían de 1000 viviendas y etcétera, donde al final terminaron siendo unos guetos peligrosos e insanos. Eso es lo que habría que llevar cuidado. Hay una cosita que aquí parece que eso no se podría evitar, en el sentido de que se habla de esos retales de parcelas, con lo cual creo que no se podrían hacer grandes mamotretos de viviendas donde hubiera una concentración muy grande de personas que al fin y al cabo, yo no estoy diciendo que las personas, por supuesto que ni muchísimo menos, pero la realidad la tenemos ahí. O sea, no estoy diciendo algo que me estoy inventando. O sea, las 1000 viviendas en Alicante, en Sevilla, en Granada, en muchos sitios. Y que desgraciadamente ha abocado a esa situación de lugares no muy recomendables para vivir, familias normales. Todas las familias son normales, claro, evidentemente. Pero hay situaciones especiales. Y eso es lo que creo que habría que controlar muy bien y muy exhaustivamente. Y por supuesto, sí, adelante, el proyecto me parece bueno, pero eso, con control y con cuidadito. Jaime, tu turno. Pues mira, yo lo veo una propuesta que me parece interesante y como todas las propuestas con relación a regular lo que es el mercado de la vivienda, pues oportuna y necesaria. Y dentro de esa necesariedad creo que la clave, Javier ha apuntado ya algo similar, que es, creo que determinante, la creación de una empresa municipal de vivienda. Que estamos hablando de que el problema que tenemos ahora mismo con el equipo de gobierno, que ha ido titubeando, empezó hace unos meses, diría el año anterior, donde se encargó un estudio para precisamente crear una empresa municipal de vivienda. Pero luego, cuando ha salido a la luz el contrato de la permuta de parcelas dentro de lo que es el Plan Vive para la construcción de viviendas, y sobre todo las 180 y pico viviendas que tendrían que revertir al Ayuntamiento de Torrevieja, parece que han cambiado el criterio que tenían inicialmente. Bueno, parece que han cambiado el criterio que tenían inicialmente. Ya se han olvidado de la creación de esa empresa municipal de vivienda, y es más, lo que quieren es que están buscando una fórmula para que el empresario que se adjudicó las parcelas, en lugar de entregar las viviendas al ayuntamiento y que el ayuntamiento disponga de ellas, precisamente, por ejemplo, para dar soluciones habitacionales, lo que quieren hacer es obtener dinero para dedicarlo a otras inversiones. Entonces, por eso quiero poner el énfasis en el hecho de que la empresa que vaya a gestionar esas viviendas municipales tenga un carácter público y que tampoco se externalice y que se busquen soluciones privadas. No. Esto que se haga desde una perspectiva que no busquemos el interés, que hayan empresas que vean en este tipo de actividades una actividad lucrativa, sino que simplemente se gestione, porque lo que pretendemos en este caso es defender el bienestar social de las personas que tienen esa necesidad. Pues Javier, parece que la propuesta ha sido más popular que la propia propuesta. Bien, estupendo, porque que recojan el guante quien tenga que cogerlo. Yo lo que quiero decir que los partidos políticos que encabecen, y yo creo que vamos a verlo ya las elecciones que tenemos por delante, creo que el domingo tenemos las primeras, yo creo que los partidos políticos que pongan por delante. Tenemos a un alcalde en Nueva York que ha sido elegido con 3 mensajes muy claros, si no me equivoco, guarderías públicas, transporte gratuito, y creo que hablaba de vivienda. De vivienda también hablaba, vale. Sí. Y ha ganado en territorio enemigo. Lo que quiero decir, los partidos políticos, sean del color que sean, eso a mí me da igual, que encabecen sus propuestas y hablen de vivienda de una forma clara y concisa. Vamos a hablar ahora de un parque público de viviendas, que faciliten la vivienda, que faciliten el tema de guarderías, que permitan conciliar. La conciliación va de la mano de esto que estamos hablando, de las guarderías, y que faciliten el transporte,
tienen mi voto, joder, y tienen el voto de mucha gente. Sí, desde luego. Porque son cosas, los que tenemos, somos familia numerosa, estas cosas, pues imaginarse un padre con simplemente un hijo o 2 hijos que no tenga una guardería, que tenga que soltar 400 euros al mes en una guardería, porque en Torrevieja no tenemos una guardería pública, que encima tenga que estar con un alquiler que te puede costar 600 o 700 euros, que el día a día en el supermercado te esté subiendo sistemáticamente el dinero de todo, el que tenga una hipoteca se la estén subiendo 200 pavos como me han subido a mí. Entonces, vamos a centrarnos en esas propuestas concretas que creo que las administraciones, sobre aquí en Torrevieja, que es un ayuntamiento con bastante dinero, las pueden llevar a cabo, y entonces, pues sea donde sea, tendrán mi apoyo, y creo que el de mucha gente, y lo vamos a ver, ¿eh? ¿Crees que lo vamos a ver? Porque la pregunta que me surge... No, me refiero a las propuestas. Las propuestas, sí. Porque es que está claro que ya esto es inasumible. Claro, porque es que vemos a gente que gana... Bueno, el trabajador pobre es algo que existe ya de tampoco hace mucho, de 10 años para acá. Y vemos a chavales, y yo conozco muchos, que te ganan 1.300 euros o 1.400 y no se pueden ir a vivir en ningún sitio. No pueden independizar. Pero si hay partidos que siguen votando en contra de las subidas del salario mínimo. Pues eso, es que estamos hablando de sí. soluciones determinadas o problemas como vivienda, transporte o guarderías, pero también, por ejemplo, lo que se necesita es que esas personas dispongan de más dinero para gastar. Por supuesto, y mientras que llegamos al Congreso y haya partidos que votan en contra de salidas de subidas del salario mínimo, que estamos hablando del salario mínimo, que me gustaría a mí, esas personas que votan en contra, me gustaría saber cuántos de ellos podrían vivir con un salario mínimo. Yo leí algo sobre lo que acabas de decir antes de ayer, y es un tema psicológico, es un tema, es interesante porque es un tema sociológico. No tiene sentido que alguien que cobra el salario mínimo vote a partidos que están en contra de subir el salario, es un sinsentido. Y es un tema sociológico que leí ayer, y podemos hacer una tertulia completa sobre eso un día. Un día lo apunto, ¿eh? Hay temas mucho sociológicos con esto de a quién votamos, ¿no? Y además en eso estoy muy de acuerdo, porque al final, desgraciadamente, y lo hemos hablado muchas veces también en esta tertulia, la política se termina convirtiendo no solamente en un campo de batalla, desgraciadamente, sino como en un partido de fútbol, ¿no? Yo voy con esto y voy a piñón fijo, propongan lo que propongan o no propongan nada. Entonces, claro, aquí nos encontramos ya ante una coyuntura social en la que la gente tiene una serie de necesidades que, oye, las administraciones y los políticos, por ende, tienen la obligación de poner sobre la mesa cuáles son las propuestas de soluciones reales. ¿Yo cómo soluciono esto? Pues de esta forma. En el caso de la vivienda, pues que es lo que decía Jaime, este proyecto además es que está orientado precisamente desde el 100% de titularidad pública. O sea, lo que se busca con esto es precisamente acabar con esa especulación para poder equilibrar el mercado. ¿Por qué? Porque quien lo propone entiende que ellos quizás no le puedan decir al propietario particular y privado cómo tiene que alquilar su piso. Eso, como decía la concejal, entra dentro un poco de la consideración que tenga esa persona, ¿no? Que hay gente que la tiene y desgraciadamente hay gente que no la tiene y infla los valores y se va inflando el mercado progresivamente. Pero desde luego, si tú tienes una oferta de vivienda 100% pública a unos precios que sean más que razonables, o sea, que sean bajos, tú rompes el mercado. O sea, terminas rompiendo el mercado y aquellas personas que en lo privado sigan alquilando sus viviendas tendrán que plantearse que tienen que bajar los precios, y por lo tanto digamos que no solamente cubrimos la necesidad como tal de crear vivienda porque no hay, sino que es que encima equilibramos también el mercado. Entonces a mí me parece, la verdad, que es una solución muy muy interesante, que además es replicable, porque esto mismo que se pueden hacer con fondos municipales, porque además sería una inversión amortizable con los mismos alquileres. Esto se puede plantear luego en otros ayuntamientos e ir replicando el modelo, con lo cual podría ser una solución. Luego, comentabas también el tema de lo de los guetos, ¿no? El problema yo creo que es cómo se plantean las cosas. Yo creo que antiguamente, o hasta no hace muchos años, ante determinados problemas sociales, lo que se hacía era construir un parque de viviendas lo más alejado posible del núcleo urbano o del centro histórico y meter ahí a todas aquellas personas a las que sinceramente la administración no tenía ningún interés en intentar que solucionaran sus vidas o que progresaran de alguna manera. Entonces, yo creo que eso ya ha empezado a cambiar. Yo creo que ya hay una dinámica distinta en cómo vemos que realmente a través de la educación, a través de recursos, a través de muchas cosas se pueden cambiar esas realidades. Y más allá de eso, es que este proyecto en concreto apunta precisamente a lo que yo comentaba antes, a esas personas que burocráticamente no podrían acceder a ese tipo de viviendas que se comenta porque no cumplen esos requisitos, pero que, como estábamos todos de acuerdo diciendo, existe el trabajador pobre
Sí, no, pero y que creo- por lo tanto hay que darle una salida a esas familias que son familias trabajadoras y que les cuesta muchísimo pagar un alquiler y llegar a fin de mes. Has dicho una cosa, familias trabajadoras. Sí, Mm. claro. Y ahí lo dejo. Y pobres. Claro, familias trabajadoras y pobres, sí, Claro, desgraciadamente. claro. Es que Hombre, sociológicamente indudablemente. ha cambiado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, aquí lo he hecho alguna vez. Hace relativamente no muchos años, y no me quiero ni fijar ni en Vox, ni en el PSOE, ni nadie aquí en España, pero hace relativamente, pues no sé, 20 años, payasos como Donald Trump se presentaban en todos los países y en Estados Unidos también. Sí. Y eran algo puntual para reírse. Ujú. En Francia lo hemos visto, en España también, lo seguimos viendo, por cierto, y en Estados Unidos siempre se presentaba un multimillonario y se reían, y pues evidentemente no. Pero es que ahora ganan Sí. elecciones. Bueno, pasaba también con Berlusconi, ¿no? El síndrome Berlusconi en aquel momento. Yo, en fin, gente vota, no sé, sociológicamente ha cambiado todo. Pues yo Bueno, vamos, hay que respetar lo que gobiernen voten los desquiciados demás, que hay pero- y taraos mentales que hay ahora en algunos países del mundo, prefiero si hay que elegir entre esas dos, prefiero un payaso. Bueno, Porque sí, hay sin algunos sitios Eso Sin que... es embargo, cierto, eso el es cierto, tema estoy que has, contigo. el tema que has comentado de Nueva York es, Claro, es un paradigma ahí, ¿no? claro, en un país donde ha votado a de Trump. todas maneras, Nueva York siempre ha sido un poco, en fin, pero que una persona peculiar. musulmana, Sí, muy progresista también. Muy Nueva York progresista, siempre ha pero sido. dentro de lo que es Estados Unidos. dentro de lo que es Estados Unidos, ¿no? Una persona que es musulmán, una persona que defiende lo que defiende y que ha ganado con 3 mensajes claros y potenciados los 3. Porque son lo que interesan. Sí. Son necesidades. De todas maneras, José Miguel, votar a payaso es peligroso. No, pero Siempre. es más peligroso votar a No, ese no, que puede no, no, apretar no sé. un botoncito y mandarnos a paseo No a sé, algún votar a payaso es peligroso. No, no. Y lo estamos viendo. Sí. El No deja problema, de ser el problema peligroso. es que el nivel de payaseo, porque claro, hay quien es payaso públicamente, ¿no? Y payasea públicamente, Y pero... y hay payasos integrales. Exacto, pero bueno, y hay payasos escondidos. Entonces, Y hay- eso hay también llega un sinvergüenza, momento... escucha, ya hay sinvergüenza, Claro, gozos, pero llega un momento en el que tú te planteas y tenemos dices que de eso todo. también es un tema Pero- súper recurrente en esta tertulia. ¿A pero dónde hemos llegado, yo no? creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es, yo creo que es peligroso. No, es un circo Con abiertamente. su payaso. Vamos a defender a los payasos y a los circos, ¿eh? Por supuesto, Que también- No faltemos el respeto a lo por que... supuesto. que el problema de aplicarle, Reivindico por los ejemplo, circos, a Trump un calificativo como payaso hace Sí, que, es verdad, que es verdad. denostemos a Es todos verdad. los que Completamente de acuerdo con estoy, Jaime. Estoy de acuerdo con Jaime. Los payasos han hecho mucho bien este mundo. Pero creo que me habéis entendido, ¿no? Sí, sí, estoy sí, de sí, acuerdo, está claro. estoy de acuerdo con Claro Jaime que sí. totalmente. Que me perdonen los payasos, que seguro que hay una Muy bien. asociación de Payasos payasos por ahí. profesionales que van a de venir circo. por No, ahí. pero- Se sienten ofendidos. Que seguro que viene a mí la Asociación de Payasos Españoles. Los payasos como entretenimiento, bien. Pero en me la... habéis, me habéis entendido. Pero es Claro. que Sí, a perfectamente. personajes de los que estamos hablando, cualquier comparación, el comparado va a sentirse perjudicado. Ofendido. Sí, Claro. pero eso hace 20 años en Estados Unidos. Pero luego pasaba residual. cosas. Sí. Es como lo que Ya decía la gana. antes con Berlusconi. Pero pasaba con Berlusconi. O sea, El partido, yo- refiero- y el partido yo siempre 5 pensaba- estrellas Partiendo- también tuvo partiendo de la su base momento. de que sociológicamente, tanto en Estados Unidos y siempre normalmente lo que pasa en Estados Unidos es una ola que viene a Europa y tal. Lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo ahora con Chile. Cuidado. Pues vamos a hacer Pero una... yo espero que mantengamos, perdón, Sí, el la rigor forma. que nos caracteriza exacto a los europeos Eso de la es. forma. Yo No, creo yo mucho que en no, las yo creo que no, formas. yo creo que no, ¿eh? Y creo que no. yo quiero pensar que sí. Yo creo que no. Quiero pensar que Yo sí. creo que El tiempo nos... No, sí, vamos a sí. peor indudablemente, pero yo quiero tener la esperanza de que no nos vamos a contagiar tanto de esa... de aquella ola. de ese histrionismo, ¿no? El tiempo, desde luego, nos dará la razón, los payasos para el circo y que nos hagan reír, y en la política mucha seriedad. Nosotros volvemos enseguida después de unos consejos. En la tertulia de los viernes, 39 minutos pasan de las 12 del mediodía y estamos hablando de los temas que más nos interesan localmente. Les recuerdo que tenemos con nosotros a Javier Manzanares, a Elena Ruiz, a José Miguel Toro y a Jaime Aniorte. Y ahora pues un tema que ha estado sobre la mesa durante toda la semana ha sido la visita a Torrevieja del flamante nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, con motivo de para inspeccionar las obras del puerto, que previsiblemente estarán terminadas la primera parte en Semana Santa, pero ya que estaba aquí, pues también habló de muchas otras cosas, entre ellas la posible ampliación del hospital de Torrevieja tan necesario. No dejó muchos datos, pero bueno, dijo que se andaba trabajando en ello. No sé si alguno
cree que es que debería de ponerse un poco más las pilas la Generalitat en ese aspecto? Bueno, en ese aspecto, y empiezo yo, ¿no? Donde me ponga, empiezo. Siempre te toca. Bueno, yo lo vi un poco perdido. Yo recuerdo también, de todas maneras, las primeras visitas de los presidentes de la comunidad normalmente es aquí a Torrevieja, porque está muy bien, ¿no? Igual como cuando viene una ministra, lo veo perfecto. Pero lo veía un poco muy perdido, no sé, se tenía que... Y algo muy importante, cuando habló de puerto y cuando habló de varias cosas, no concretó en nada, y me recordó mucho la primera visita que hizo Mazón a Torrevieja. No lo sé, yo creo que una visita un poco gris, yo creo que es un parche dentro del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, creo que lo vamos a ver 2 años, lo suficiente, ¿no? Como hablábamos fuera de micrófono, para asegurarse lo que se tenga que asegurar el hombre. Pero creo que visita un poco gris a Torrevieja, sin concretar absolutamente fechas de nada, sin hablando de todo, pero muy poco, y dándose la vuelta y preguntando, porque no sabía. Yo creo que fue un poco, se podía haber ahorrado la visita o prepararse un poquito mejor la visita. Yo coincidí con Mazón, cuando nosotros estábamos en el gobierno, en el Consorcio Provincial de Bomberos, era diputado provincial. Bueno, era presidente de la Diputación, y era antes, evidentemente, de todo lo que pasó, claro, evidentemente, con la Dana. Y yo lo veía un buen político, creo que Mazón era un buen político, tenía presencia, sabía hablar, era muy cercano, era de Alicante, cosa que nos venía muy bien a la provincia. Después el descrédito se lo lleva por delante, pero yo veo a Juanfran Llorca Pérez. Y no le veo absolutamente... Creo que es un parche, y que vino a Torrevieja a pasearse. Hombre, acaba de empezar y bueno, todo lo que hay proyectado ya está proyectado y ya está. Y pero ellos, el Partido Popular, el otro día en la tele lo comentábamos y me lo decían. Bien, acabamos de empezar, ¿no? Entonces, el papel habla de continuidad. Para que no se note un cambio, habla de una continuidad. Y entonces, pues se supone que no empieza si no hay una continuidad. Y yo creo que si vienes a Torrevieja, coño, pues da fecha, concreta algo y sea un poco más luego, transparente. De todos modos, si, a mí que me cae mal, ¿eh? Ya lo sé. ¿Y no ¿Por qué? No se ¿Por nota. qué? Te cae por algo. Pues le ha llamado a Juan Fran. Yo no sé por qué le llamas con esa. No lo sé. Porque en el odio hay confianza. No, además. Puede ser eso. Además, de todas formas, son enemigos íntimos. No sé, yo no conozco al hombre. Sin embargo, con Mazón y resalto para que no parezca aquí. Pero a Mazón no le llamas Carlitos. ¿A quién? Que digo que a este le llamas Juan Fran, digo al otro no le decías Carlitos. No, de todas formas, Jaime, te diré que en todos los medios él Juan. sale como Juanfran Llorca Pérez. Es como Claro. Juanma Moreno. Llorca. Sí, Pero sí. que no, Pero escucha que no Llorca. es cosa mía, que lo dice. No, ya lo sé. Pero bueno, que Javier se ha quedado a gusto, desde luego, ¿no? Sí, que vamos a hacer. Luego, si queréis o tenemos tiempo, en relación a lo que comentabas, ahora seguimos otra vez con Pérez Llorca. Mira, por ejemplo, Luis le cambia el orden de los apellidos, creo. No, es Pérez Llorca. Ah, entonces soy yo el que Creo, no se lo es sabe. Juan Francisco Pérez Llorca. Es porque es muy nuevo. Y hay una tendencia que por lo menos se está dando en Alicante ahora mismo, y esto hay que tenerlo en cuenta para cuando llegue el momento. Hay una tendencia ya que está pasando del 50 y tantos % dentro de, no sé cómo se llama la organización del Partido Popular en Alicante, pero bueno, la mayoría de los afiliados ya está el 50 y tantos % apoyando a Francisco Camps. Esa es la tendencia. Sí, esa es la tendencia. De hecho, ha hecho ya varios actos en Alicante y demás. Sí, incluso y no sé cómo estará en Valencia. Tiene apoyos, de muchísimos de apoyos. Torrevieja. Muchísimos. Incluso han salido a la televisión. Sí. Oye, pues muy bien, hombre, claro. Y por mirando al futuro. Estupendo. Por ahí va a venir otro frente que se abrirá en su momento, ¿no? Ya Bien, veremos a ver. bien. Oye, eso es sano. Sí. Eso es sano. Sí. Sí, el debate dentro de los partidos siempre es sano. Claro, el PP lo conocemos Yo nosotros por el debate. retomo esto por la visita. Ah, vale. Sí, me sí, gustaría. sí. Me tocaba a mí, pero bueno. Que, nada, vamos, seguimos Es un que orden. vamos- pues, Aquí hay una de libertad. derecha a izquierda. El primer orden. Orden, Jaime. Pero al último. Yo iba a hacer un comentario súper rápido, ¿eh? Digo, es que si no, Elena y yo nos íbamos a pelear por primera vez. Nah. Y no creo que sea por una cuestión de orden. De orden De intervención. De intervención, correcto. Exacto. Yo voy a ser breve. No, a mí también me parece, yo voy un poco en la misma línea porque a mí me parece que la palabra para esta visita ha sido más bien estética. Yo creo que este señor acaba efectivamente de aterrizar. No lo conocemos mucho, o al menos yo
no lo conozco mucho, por lo tanto tampoco puedo yo aquí hacer un juicio de valor muy profundo, acertado, muy claro. profundo sobre él. Sí es cierto lo que a mí se me comenta, porque estabas hablando antes un poco del estilo y demás, que bueno, que es una persona cercana, que es un señor que a priori quizás no se le presupongan esos talentillos políticos que uno tiene que tener a la hora de, quizás, no digo de presencia, sino incluso de empaque, vamos a llamarlo empaque, ¿no? Yo todavía no lo he visto en acción, así que tampoco puedo hablar mucho de ello, pero a mí me ha parecido una visita estética, porque yo sinceramente cuando me enteré pensé, digo, bueno, ¿y ahora para qué? Para retomar el testigo de cuando vino Mazón a verlo, supongo que porque siempre es agradable ir a visitar una obra que va a quedar muy chula y que va a ser muy interesante. Entonces, bueno, pues en términos de comunicación y de imagen muy bien, pero sin más. Creo que no ha dicho nada, creo que no había nada que aportar y no he hecho en falta que hubiera algo que aportar en esa visita, porque es que yo creo que ha sido una visita concebida como estética. Los retrasos en el puerto ya pasan. En fin, sí, que venga y hubiera puesto alguna fecha hubiera estado bien. Pero es que yo creo que ese no era el objetivo. Yo creo que el objetivo era darlo a conocer un poco, ¿no? Por eso decía yo eso estético, exacto, lucirlo un poco y decir, bueno, más pues una este visita no. protocolaria. Y yo más tengo que nada. también esa sensación de que estamos hablando de un presidente interino. Claro. Jaime. Intervengo yo. No, que es verdad que es otro presidente más que viene, que decide visitar las obras del puerto. Y yo cada vez que viene un presidente del Partido Popular, pienso que vienen a hacerle otra vez publicidad a Ximo Puig, que fue el presidente del PSPV-PSOE, que decidió que decidió que la inversión privada cooperase con la pública para dar a lo que son las obras del puerto. Así que, por eso digo, cada vez que vienen y quieren ponen en valor quieren poner en valor las obras del puerto, pues siempre me viene a la cabeza Ximo Puig. Es un ejemplo total de colaboración entre administraciones de diferente color que tuvo el muy honorable Ximo Puig con el Ayuntamiento de Torrevieja y con inversión privada. Es una mezcla que ha funcionado muy bien y creo que ojalá se pueda aportar a muchas otras cosas. Complicado hoy en día como se está poniendo la cosa, pero el tema del puerto, que fue una colaboración entre el gobierno valenciano de Ximo, el gobierno de Torrevieja y inversión privada. Fue algo fue algo conjunto y por eso fue tan rápido y tan bien. Aunque ahora estamos viendo retrasos que no entiendo por qué, sus motivos sabrán. Bueno, y quiero añadir que precisamente con los retrasos, al final, no tenemos una fecha. Y si todo sigue como va, creo que al final quien va a inaugurar va a ser Diana Morant. ahí lo dejo. Desconozco la situación de cómo empezó lo del puerto, por eso cuando estabais comentando eso... Me refiero a que la cosa se alarga y que puede cambiar perfectamente de color, o sea, volver a la... Y perdonar que yo veo muchísimas posibilidades a Diana Morant de ser la próxima presidenta de la Comunidad Valenciana. Le veo carisma y le veo empuje y creo que puede dar una sorpresa entre comillas, porque que gane el PSOE en Valencia tampoco es una sorpresa, pero creo que puede ser una candidata muy potente en Valencia. Yo creo que hay mejores candidatos en Torrevieja para el PSOE. ¿Cómo que hay mejores candidatos en Torrevieja? No, querrás decir que hay mejores candidatos de Torrevieja. De Torrevieja para el PSOE. Eso es distinto. Bueno, en Torrevieja para el PSOE. Pero para ir a Valencia, dices. Bueno, no lo creo. No lo sé. Yo entiendo que la candidata será Diana. Sí, claro. Y bueno, y otra... Como por ejemplo, Elena. No, ¿Quién me gusta, perdón? Hombre, yo sinceramente si me dan a elegir, lo siento mucho y aquí yo voy a hablar ya con el corazón también. A mí me dan a elegir. Tengo que decir que yo no siento simpatía por Diana Morant, lo siento, o sea, no siento tampoco una antipatía, no, sino que he visto un par de cosas que no me han gustado como para ser una presidenta de la Generalitat. Hablábamos de la forma, no me han gustado y sin embargo yo pues veo candidatas aquí muy interesantes. A mí Bárbara me parece que promete y me parece que, oye... Sí, Bárbara irá, y está claro que va. La verdad. Bárbara, entonces a mí me das a elegir claro, entre Diana Morant y Bárbara Soler. Pero bueno, Bárbara tiene claro que su sitio es Torrevieja. Claro. Sí, pero yo estoy hablando de lo que yo considero, ya no, claro, cada puede uno estar, quiere estar puede donde estar como quiere creo, puede estar como creo que estará en Cortes Valencianas y estar en Torrevieja al mismo tiempo. Sí, lo está haciendo de hecho. También lo veo claro. También Pérez Llorca tenía claro que estaría en Finestrat y míralo, ahora está allá arriba. La vida es eso que va pasando mientras tú haces planes, ¿no? Y yo quería acabar de lo que habéis dicho, que es cierto que Pérez Llorca ha venido demasiado pronto
Y sin nada sin nada preparado, porque incluso creo que tuvo un comentario acerca de lo que era, el hombre vio la lonja de los pescadores y dijo, pues Torrevieja pesca, y dijo que el pasado, no, y habló de lo importante que era para Torrevieja la pesca. Y lo que no sabes que comemos de Santa Pola. No, pero bueno, lo que quiero decir es que el hombre se enredó en cosas que eran más bien... nimias. Sí, son de tópicos. Claro. Y fue a lo fácil. A lo ¿no? fácil cuando le podían haber dicho. Porque al final, ¿qué es lo que nos importa a la gente de Torrevieja? ¿Se amplía o no se amplía el hospital? Sí. Es justamente el tema. ¿Se va que a solucionar o no el tema del hospital? No supo muy bien contestar, aunque dijo que estaba trabajando en ello. Al respecto, el sindicato de enfermería SATSE, como bien sabéis, ya ha alertado recientemente de una grave situación que a su juicio pues están atravesando el Hospital Universitario de Torrevieja, y es que la falta de camas está obligando al hospital a doblar con 2 pacientes las habitaciones. ¿Qué está pasando y por qué no lo arregla nadie? José Miguel, no sé si alguna idea de qué podría hacer Pérez Llorca en este terreno nos podrías aportar. Bueno, podría aportar mi opinión, indudablemente. Bueno, por decir algo sobre lo de la visita, pues también considero que ha sido una visita, digamos, de cortesía para conocer sus lugares donde va a gobernar, el tiempo que tenga que estar gobernando desde la Generalitat, y no más, que le ha faltado tener conocimientos de muchas cosas y a lo mejor se ha metido en terrenos farragosos, pues cierto, pero a lo mejor no ha sido con mala fe, pero hay que ser prudente. Ahí, esa hasta ahí. Lo de las camas, sí, el sindicato SATSE dice que hay... Vamos a ver, están hablando de que es una situación puntual por afecciones respiratorias, en esta fecha siempre ocurre con las gripes, etcétera, etcétera. Y que entonces se obliga tienen la necesidad de duplicar los pacientes en las habitaciones que siempre habíamos hecho a gala. Y además yo personalmente, por temas de mis familias, he tenido que hacer uso, y la verdad es que estar en una habitación con otra persona que no conoces de nada y que tiene otras dolencias, pues no es. Y entonces en Torrevieja teníamos este hospital con camas individuales, habitaciones individuales, y no sé, por lo menos tenías que estar en un hospital, pero estabas algo mejor y más cómodo. Entonces renunciar a eso me parece que es un paso atrás, o más de un paso atrás. ¿Que es puntual? Vale, de acuerdo. Lo que el sindicato SATSE de enfermería pues está poniendo eso. La dirección del hospital dice, le está restando importancia a eso de que haya que duplicar las camas. Yo no creo que se le tenga que restar importancia. Digo, es un paso atrás en las necesidades de la población, de tener un momento digno cuando estás enfermo en una habitación de hospital. Y el tema es que no es la primera vez que se ha dado, ya ha ocurrido en años anteriores. Entonces, ahí es donde yo veo el problema. Se han tomado medidas. Es una cosa sí puntual, pero que es periódica en determinados momentos del año, pues entonces habrá que tomar medidas. Si dijéramos, ha pasado una vez, vale, pues ya está. No íbamos a hacer cuando el virus del año 2020 5 hospitales en Torrevieja o en otras ciudades. ¿Por qué? Porque ahora estarían vacíos. Pero afortunadamente eso no se ha repetido y esperemos que no se vuelva a repetir. Pero los casos de ingresos por gripes y afecciones respiratorias son todos los años. Y además en Torrevieja, donde la población es una población de edad avanzada, y esas personas que vienen aquí a pasar el invierno porque en sus países no hay quien viva, pues son usuarios, son pacientes. Entonces, eso se repite cada año. Pues habrá que tomar medidas, creo, porque no es la primera vez este año. Entonces, y
miedo, que a mí particularmente me da, es que ya se tome como una norma y ya digamos, bueno, pues en primavera también está bien, pero mira, vamos a seguir con las 2 camitas por habitación y nos ahorramos de ampliar. Es que ese es el problema de lo provisional. Ese es Sí. exactamente. Es el problema cuando tú, a ver, que evidentemente todos en la vida provisionalmente tenemos que atajar ciertas circunstancias. Eso es así, es indudable. Pero yo es que, sinceramente, y esto ya es un tema también que venimos hablando desde hace mucho tiempo, aquí en el hospital hay un problema gordo, primero de tamaño, segundo de gestión. Y aquí hay cosas que no se están haciendo bien. Entonces la población va subiendo, es lo que estábamos hablando. Tú tienes una serie de picos altos en determinados puntos del año y tú tienes que tener los recursos necesarios para poder atajar esos picos altos. Claro. No puedes terminar diciendo, no, bueno, es que es una situación en un momento concreto. Bueno, es una situación en un momento concreto del año que se va a repetir de Pero que nuevo es el año que periódica, viene. año a año. Exactamente, que tiene una periodicidad y por lo tanto tienes que poner los recursos. Llámalo ampliación, llámalo gestión, llámalo de 1000 formas. Pero aquí desde luego hay un problema de gestión tremendo. Normalizar. Y los que somos usuarios del hospital lo padecemos. Normalizar un problema puede ser el problema mismo, ¿no? Claro. Puede ser también varias cosas. Puede ser que los hospitales de gestión pública, como es el de Torrevieja, estén siendo o están siendo abandonados por la Generalitat Valenciana en dotaciones, en personal, etcétera, para que funcionen regular y vender que la opción de gestión privada es mejor. Eso por un lado. Por otro lado, ¿Tú crees que hay un plan? Sí, sí. yo estoy de acuerdo, ¿Sí? totalmente Sí, de acuerdo. eso está pasando y yo creo que es Hoy en evidente. día todo es posible. Sí, sí. Yo creo que Sí, yo ya Bueno, no me sorprendo de nada. Ya, pero ¿habéis visto en Madrid lo que ha ocurrido Bueno, con eso por Rivera un lado. Salud? Y sigo. Continúa. Perdón. Disculpa. Y sigo, eso yo creo que está pasando y vamos Sí. a ver la peor, porque es casi indecente que estos picos de gripe en ciudades como Torrevieja, donde hay mucha gente mayor, que una gripe puede ser peligrosa, y tengamos estos picos tan altos en las mismas fechas durante por los últimos muchos años y tengamos siempre el mismo problema. Eso es un problema de gestión y sobre todo de previsión. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de un paciente por habitación lo hemos heredado, nos guste más o menos, de la anterior gestión. Es lo más normal del mundo en otros hospitales de la Comunidad Valenciana, es que hayan 2 personas por habitación, o cada vez menos habitual, pero eso es lo más lo que nos pasa en Torrevieja. Tenemos que estar contentos porque no es lo normal. Bien. Pero tenemos que tender a mejorar. aspirar a lo Hombre, mejor. hombre, por supuesto, faltaría Entonces- más, pero que no es algo no habitual, es algo muy habitual. Después, cuando hablamos del problema a la hora de ampliar, si llegamos, que esto es otro tema para otra tertulia, si se amplía en algún momento, que yo creo que pasará, en la desaladora de Torrevieja, vamos a tener un problema de ampliación del hospital de Torrevieja. Pero ¿por qué no nos planteamos otro hospital en Torrevieja? Ni Eso siquiera en también Torrevieja, se en todo el proponía. área 22. Claro. O sea Podemos que- hacer otro, tampoco Claro, tenemos que tenerlo efectivamente. tampoco Puede ser en tenemos que Pilar de tener- Granada. tampoco tenemos que tenerlo en la puerta de la casa, pero el área 22 es amplia. Claro. Y si no se puede ampliar ese hospital por el motivo que sea, pues coño, se puede hacer otro. Eso por un lado. Por otro lado, el sindicato es SATSE. SATSE. Si vemos nota de prensa del sindicato, este sindicato o los que hubieran hace 10 años, estamos hablando de lo mismo, de verdad. Todos los años la gente se pone enferma por estas fechas, y la gente mayor. Hay una falta de previsión. Vamos a atajar eso y que el año que viene no tengamos el mismo problema por estas fechas. Yo creo que la sanidad, en fin, yo creo que a todo el mundo nos gusta que nos traten como pacientes, no como clientes. Creo que eso lo decía Diana Morán el otro día. Y yo creo que eso es muy importante, porque juegan con la vida, o tratan con la vida de nuestro papá, nuestras mamás, o con la nuestra. Y yo creo que es un problema bastante importante. Hablamos antes de un problema muy importante como era la educación o el salario mínimo, y yo creo que la educación está en ese top 3, ¿no? Y creo que tenemos que tomarnos muy en serio. El otro día hubo una reunión muy interesante en el Club Náutico sobre educación, y creo que tenemos que potenciar la sanidad pública y preocuparnos que en Torrevieja, si no ampliación, pues haya otro hospital, y preocuparnos de las cosas de Torrevieja siempre en el ámbito público. Sí. Es que desde luego la solución siempre debe ser, por lo menos bajo mi criterio, desde el ámbito público. Y efectivamente, cuando estamos hablando de cuestiones
en la educación desde luego también, pero yo creo que cuando hablamos de sanidad es una cuestión tan elemental que nos toca a todos de cerca porque es la vida misma, pero ¿no? Y es la salud. Pero no, aquí en Torrevieja yo tengo muchos vecinos que se acuerdan de que tienen goteras cuando llueve. Exacto. Bueno, nos acordamos de los problemas de sí, de gestión de infraestructuras de personal, claro, cuando hay un pico claro, que requiere... pero es que ese es el problema es que si tú no planificas. Yo creo que aquí la cuestión es, porque claro, estabas diciendo antes, y estoy muy de acuerdo, de que no, lo normal, ¿no? Y al ser algo que te toca tan de cerca, es que, y en eso tiene razón Diana Morán, lo que pasa que, bueno, que yo creo que ella lo dice y lo utiliza de otra forma para dar a pensar que... Pero cuando tú hablas de sanidad pública, efectivamente tú necesitas que a ti te traten como un paciente, no como un cliente. Eso es muy importante. Pero... hemos visto... No te quiero... Sí, perdona. Gracias. Pero yo desde luego sí veo que una de dos, el sistema público, porque además es uno de los grandes triunfos que tenemos como sociedad, el sistema público que tenemos tiene sus fallos, pero bueno, ahí está. Yo creo que los fallos que está dando es precisamente a nivel de gestión, entonces yo creo que nos estamos cerrando muchísimo en cómo gestionar, pero no a nivel micro, no a nivel macro, no significa que es que a ti te vayan a tratar de una forma distinta. Yo lo que estoy diciendo es que hay una serie de cosas que ocurren desgraciadamente en las empresas públicas o incluso en la sanidad o en la educación que no se pueden permitir. Entonces es mantener lo público, pero yo creo que deberíamos darle un concepto un poco más de lo privado desde el punto de vista de la gestión. Yo siempre aquí, lo he pensado. En cualquier servicio que no sea sí. sanidad ni educación. No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque la sanidad, el rendimiento que tú, o sea, el resultado que tienes que obtener es un resultado social. Claro, pero La sanidad no tiene por qué ser beneficio. No. Tú no claro tienes que tiene obtener no. beneficios. Tiene que Claro dar que no beneficios. tiene que tener Y en la educación es exactamente igual. pero Tú tienes que tener un resultado. Sí, y pero eso es lo que queremos. Sí, pero a lo que yo me refiero es, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero estamos ya hablando un poco en términos macro de cómo se dirigen las empresas públicas, cómo se dirigen tal. Mira, os voy a poner un caso concreto. Por ejemplo, en Sevilla, ¿vale? Que esto no afecta a nadie. La empresa que lleva el agua es pública y es Emasesa. Vale. Pues funciona muy mal, muy mal en el sentido de la atención al público. Uh-huh. Cosa que no se puede permitir una empresa privada, que trata a su cliente de otra forma. Y cuando en el COVID, por ejemplo, hubo muchísima gente que recordemos que estaban en la situación económica en la que estaban y había que aplazar facturas porque si no te cortaban los suministros, Emasesa cortó suministros. Y tú llamabas a las empresas de gas, de electricidad, que eran privadas, bueno, le vamos a dar unos meses de carencia, vamos a esperarle, vamos a intentar coger esa deuda que se ha acumulado y la va pagando poco a poco. Emasesa no. Entonces, yo soy fiel defensora de lo público 100%, pero creo que deberíamos cambiar un poco el concepto que tenemos de lo público, el permitir que en lo público se despilfarre. Y cuando digo despilfarre no significa despilfarrar en cosas que sí son necesarias como pruebas, no. Yo digo despilfarrar de no permitir que la gente se lleve material, no permitir que ciertos trabajadores no cumplan con lo que tienen que cumplir, que no es el caso, por supuesto, porque gracias a Dios tenemos grandes profesionales tanto en la sanidad como en la educación, pero que desgraciadamente yo veo cosas que me echo las manos a la cabeza y digo, es que esto, que en cierto modo, y volvemos a lo sociológico, también tiene mucho que ver con el reflejo de la sociedad, ¿no? Que hablamos de la pillería española y que hay mucho de eso, pero que no podemos permitirnos eso en lo público y que aquí hay que establecer ya o empezamos a captar un poco cuál es la esencia de lo privado, pero no en términos de rendimiento económico, sino en términos de rendimiento de yo tengo estos recursos, a mí esta administración me da estos recursos y yo tengo que cubrir todo lo que pueda. Lo que quieres decir, Elena, es un poco es un híbrido, ¿no? Porque es que realmente una empresa cuando va a gestionar algo lo quiere ganar dinero. Sí. Hemos visto un ejemplo y déjame terminar, por favor. Hemos visto un ejemplo muy claro con el sátrapa del hospital de Torrejón, el CEO, sí. Con los audios, que es realmente lo que busca una empresa, que es ganar dinero, y es vergonzoso que aún esté en su puesto de... Dicho eso, sí es cierto lo que he dicho, que es la empresa va a ganar dinero, no podemos permitir que una empresa gane dinero con nuestra salud, pero te doy la razón... Con sí, a costa no. Exactamente. Con sí, a costa no. A costa de nuestra salud. Pero, por ejemplo, tenemos el gobierno socialista de Illa es el que más deriva a la sanidad privada de España, creo que un 32%, y el 25% del gasto sanitario en Cataluña va para la privada. Pero es un híbrido y es
lo que quiero decir, ¿no? Es una colaboración. Tú te refieres a lo concertado, ¿no? Sí, a que haya un que momento... no, exactamente, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Torrejón. Tú puedes apoyarte en la... Externalizar servicios. Claro, eso es diferente. Es que, vamos a ver, externalizar servicios. Que te apoye la sanidad privada para digamos, relajar esas listas de espera. Eso es una cosa. Puntualmente está bien. Puntualmente. Pero que no se convierta en una voy. regla. Pero es que el problema... Y eso es el híbrido que quiero decir. No que sea una costumbre, No. que sea algo que, vamos, una colaboración estrecha porque no se puede. Tenemos que gestionar, y si no se puede gestionar, porque está claro que hacen falta más médicos, hacen falta más infraestructuras, y si no se tienen, o mientras se tienen, te tienes que apoyar en alguien, porque no podemos... Yo tuve que hacerme una prueba hace poco, una tontería, y han tardado 9 meses en llamarme. Y yo soy joven y tengo mucha salud, pero a lo mejor una persona de 80 años, 85 años, una prueba de un año, le cuesta la vida. Sí. Pues entonces, en casos concretos, sí te tienes que apoyar en la sanidad privada, en hospitales privados, en médicos privados, a costa de lo público, para agilizar esas listas de espera. Eso me refiero. Es que son dos cosas diferentes que tenemos que diferenciar claramente con la colaboración. Porque siempre me dicen, es que ya en Cataluña, bueno, y en Cataluña tenemos que ver el modelo que tiene, y a lo mejor es exportable al resto de España. Vale. No vamos a dejar el tema de la publicidad, Luis, perdona. Sí, no, eso, que tenemos que ir con publicidad, pero... Una pequeña y obligado parón, pero no vamos a dejar el tema de la sanidad. Quizás en el tema este deberíamos de aprender a la hora de y termino yo y vamos con publicidad, si os parece. A la hora de ampliar hospitales o de todo lo que conlleva esto, que lleva muchísimo tiempo, aprender un poco de chinos y japoneses que en 20, 30 días te levantan un hospital. Está demostrado. Continuamos con la tertulia de los viernes en Torrevieja Radio. Ya te recuerdo que estás con buen pie. Son las 13:13 y estábamos muy enfrascados, todos nuestros tertulianos, Javier Manzanares, Elena Ruiz, José Miguel Toro y Jaime Aniorte, muy enfrascados en el tema, la eterna guerra de salud privada o salud pública, o las dos juntas, o una o la otra, y nos lleva a seguir con el tema, porque además de la visita del presidente de la Generalitat, hemos tenido en la Vega Baja la visita de la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morán, pues que ha dejado un par de titulares bastante al respecto de lo que estamos hablando. Una de las cosas que ha dicho Morán es que no quiere que la Vega Baja vuelva a ser el patio trasero de la sanidad valenciana, como según ella ocurrió durante los años de gestión privada. Y lo que quiere es blindar la sanidad pública y revertir el hospital del Vinalopó. Jaime, no sé qué te parece esto que acabamos de comentar. Sí, de hecho es el hospital de Vinalopó, es el último que queda de gestión privada. Y porque, claro, lo que estamos hablando es esa confrontación entre los dos tipos de sistemas, si el público o la gestión pública, gestión privada. Hay una cosa que me llama la atención, es que los rankings de mejores hospitales de España están el Hospital Clínic, la FE y el Gregorio Marañón. Y los tres son de gestión pública, que ya indican algo. Y aquí podemos hablar de que hubo un informe, o sea, Rivera Salud siempre habla de un informe que está relacionado con una... Es un informe de la Sindicatura de Cuentas, donde venían a decir que en Torrevieja, la gestión privada del Hospital de Torrevieja, entre los años 2003 a 2018, había supuesto un 30% de ahorro de gasto público, que puedes decir, bueno, pues desde la perspectiva económica puede ser interesante. Pero es que ese informe es un informe que, digamos, que falla en el concepto. Cuando digo que falla en el concepto es... porque lo que viene a hacer es comparar el sistema de Torrevieja, que entonces era de gestión privada, con un hospital público que era el de Gandía. Pero claro, estamos hablando de que eso que en principio sería una comparación pura y dura, no tiene en cuenta que en el caso de Gandía la Consellería asumía gastos de farmacia, prótesis, oxígeno domiciliario, transporte. Entonces son una serie de factores que hacen que la comparación no sea justa, porque en Gandía la administración estaba empleando más recursos para esa gestión que lo que se hacía en Torrevieja.
Lo digo a la hora de poner cuando menos en tela de juicio uno de los informes que les servía a Rivera Salud para decir que su gestión era mejor. Y en la actualidad, pues yo el tema que veo es que realmente en la Comunidad Valenciana no se están aplicando más medios a la pública, sino que digamos que la inversión que se está haciendo en conciertos y derivaciones a la privada, que, como antes habéis dicho, puntualmente, como es el modelo de Illa, puede estar bien, que recuerdo que en la charla con Diana Morán, ella insistió mucho en eso. O sea, no vamos a pensar que todo lo que sea privado es negativo para la administración, ¿no? O sea, tú puedes puntualmente necesitar a lo privado y facilitar, o sea, y favorecer tu servicio utilizando esos medios, pero que se haga de una manera puntual, porque lo que yo entiendo, o sea, esto ya lo entiendo yo, no Diana Morán, es que lo público debe ser gestionado con medios públicos. O sea, yo creo que la vocación del político es la gestión de lo público, pero cuando ves que hay partidos que todo lo que hacen es privatizar lo público, es decir, si tú privatizas lo público, ¿para qué te queremos? Si te hemos votado para que gestiones nuestros medios y nuestros recursos públicos, en el momento en que tú externalizas, o sea, ¿qué te queremos? ¿Para que vayas a los brindis de Navidad, a los actos de las asociaciones, etcétera, etcétera? No. Eso lo dejo yo, pero ya digo que eso es una opinión muy personal. Me está pidiendo la voz Elena, cuéntame. Me parece interesante lo que estás diciendo, sobre todo ese informe, porque evidentemente pues sí, hay veces en las que las comparaciones pues se hacen o no de forma menos acertada. Efectivamente, yo entiendo que cada empresa va a presentar un informe que le sea favorable o que tenga en cuenta según qué requisito. Aquí yo creo que el debate no es Rivera Salud o público. Yo creo que el debate, o por lo menos para mí, es que Diana Morán está diciendo que va a dejar de hacer que la sanidad que tenemos aquí ahora esté en el patio de atrás, cuando hasta donde lo que yo tengo entendido es que cuando entró en el patio de atrás fue cuando se revirtió. Es lo que yo tengo entendido, ¿eh? O sea, y yo desde luego como usuaria actual del hospital, de un hospital que fue revertido con una administración que sí era socialista, porque era del Botanic, es demencial. O sea, igual que tengo muchas cosas positivas que decir del hospital, y lo he dicho aquí públicamente, porque tienen grandes profesionales, tienen buenas unidades, y desde luego eso sí. Pero lo que es la organización, la gestión, no tenemos más que ver que al fin y al cabo terminamos, yo en mi caso concreto y en el de familiares, listas de espera de hasta 2 años. A mí me han llamado, lo dije aquí en un programa, lo vuelvo a repetir, ya me han llamado, por cierto, 2 años y medio han tardado para darme una cita. Es que también, Elena, el crecimiento de la población ha sido exponencial. Claro, pero entonces tú tienes que destinar los recursos necesarios para... Es que aquí ya no es una cuestión, es que yo no quiero entrar tampoco en el debate de es que esto lo hizo el Botanic, es que no lo hizo el Botanic, porque no me parece que sea productivo para solucionar los problemas del hospital. Yo a lo que me refiero es que durante un tiempo funcionó de una manera, a unos les gustaba más, a otros les gustaba menos, por lo que yo tengo entendido, yo eso no lo viví, lo que yo he entendido y a mí me ha llegado es que el hospital, hombre, dentro de que todo es mejorable, no funcionaba mal, y que de repente llegó un momento en el que se revirtió durante la época del Botanic, y que de repente pues la gente empezó a sentir que no el trato al paciente, porque no es el trato al paciente, sino que la calidad del servicio, digámoslo, la organización, mejor dicho, del servicio, estaba dejando mucho que desear. Esto para mí no es una pugna siquiera entre lo privado y lo público. Yo creo en lo público y es lo que tú dices, efectivamente. Los políticos están para gestionar lo público. Y también creo en que en determinados momentos uno puede apoyarse en el sector privado. Pero el problema es que cuando tú necesitas recurrentemente apoyarte en el sector privado es porque tú desde lo público no estás sabiendo gestionar las cosas. Y para eso, déjame que termine, por favor. Para eso tiene que haber una confluencia entre los distintos niveles administrativos para que se planifiquen las cosas bien. Y cuando yo hablaba de la gestión privada, porque evidentemente esto tampoco es un debate de gestión privada o pública a nivel toda España, estamos hablando del caso concreto de Torrevieja, que según a mí me ha llegado funcionaba mejor antes con la administración privada y ha funcionado después peor. Esto es cuestión también un poco de cada uno, lo vive y lo entiende de una forma.
pero es entender, o por lo menos yo siempre lo he visto así, lo que yo explicaba antes del tema de Masesa en Sevilla, que quizás desde lo 100% público lo que deberíamos empezar a plantearnos es coger cuáles son determinadas estrategias a la hora de gestión de la privada para extrapolarlas a lo público y que lo público se gestione mejor. Porque creo que ganamos todos. Y no se trata de ver la sanidad como un negocio, porque eso es un gran error, porque la sanidad pública no puede ser un negocio. La sanidad pública está para funcionar y para proveer a los ciudadanos de una necesidad básica que es garantizar su salud, pero no de cualquier forma. Y es lo que estamos viviendo en los últimos años. Entonces, yo sinceramente no descarto nada, ¿eh? No descarto nada porque ya te digo, yo no estoy dentro de la Generalitat como para saber si es que están llevando una especie de plan estratégico para cargarse la sanidad pública y que después venga la privada y la suba, no lo sé. Pero esta situación ya se viene dando desde antes, entonces son todas las administraciones y todos los signos políticos los que se están poniendo de acuerdo en eso. Aquí lo que hay que hacer es algo, y desde luego están fallando. Yo creo que están fallando las distintas administraciones a la hora de ponerse de acuerdo y a la hora de gestionar las cosas. Javier, ¿qué te parece a ti? Yo creo que tenemos que empezar a dejar de pensar lo que pasó, quizás lo que esté pasando, y pensar un poco más. Ser muy localistas, pensar en Torrevieja, pensar lo mejor para Torrevieja, pensar en la situación que tenemos en Torrevieja, ver lo que proponen. Mirar, es muy importante, nosotros como equipo de gobierno en su día, la última rueda de prensa que dimos es un ejemplo, que vale para esto. Fue del alcalde y mía para presentar algo que estaba bastante avanzado, aunque se diga por ahí lo contrario, que era el transporte público de gestión pública. Bien, es un partido de izquierdas, presentamos una gestión pública de un servicio esencial. Bien. Cuando entró el Partido Popular, pues lo primero que hizo fue cambiar esa gestión y hacerla para que una empresa de transporte lo veo muy bien. O sea, pero es muy importante tener claro una cosa. Los ciudadanos y cada 4 años los votantes tienen que saber muy claro lo que quiere un partido político y lo que quiere otro. Aquí hay un partido político que tiene clara la gestión de lo público y otro, pues a lo mejor no. Entonces que cada uno elija el modelo que ve conveniente. Eso quiero que tenerlo claro. Yo el otro día he podido escuchar un poco, o leer más bien, lo que hablaba Morán y lo comentábamos antes. Pues es una defensa a ultranza de lo público, de la gestión pública y de que no se reviertan hospitales. Creo que vamos al contrario. Hace muchos años, sobre todo en Madrid, había una ola de privatizaciones de hospitales que en su día, no me acuerdo, creo que lo paró el PSOE, ¿cómo era el secretario general del PSOE en Madrid hace años? Bueno, hubo una ola de privatizaciones, Tomás Gómez, y fue una victoria en los tribunales y se paró. Yo creo que aquí en la Comunidad Valenciana la ola es al contrario, estamos hablando de más gestión pública y bueno, eso está bien. Pero creo que tenemos que centrarnos muy bien cuando hablamos de gestiones, hablamos de hospitales. Tenemos que hablar más de nuestro hospital, tener claro si vamos a ampliar, si vamos a hacer otro, y que los partidos políticos, tanto a nivel local como los más cercanos en Alicante, Valencia, pues hablen o hacerlos hablar de Torrevieja. A mí me parece muy bien que la secretaria general del PSOE en Valencia y ministra venga aquí a Torrevieja a hablar de sanidad, como si viene un ministro del Partido Popular a hablar de otra idea de sanidad, y que después cada uno que elija, pero tenemos que centrar y ser muy localistas. Yo me creo que para que un país sea grande tenemos que empezar desde abajo y crecer desde abajo y hacer la fuerza desde abajo, y en el tema de la sanidad creo que se construye a partir de ahí. Dicho todo eso, nos olvidamos muchas veces de los trabajadores y trabajadoras del hospital. Después mi abracico va a ser para ellos. No te adelante. Desde luego que son los que soportan la mala gestión, sí, aparte de los pacientes. José Miguel, que te veo muy callado. Bueno, yo escucho y luego saco conclusiones. Es obvio y es público y notorio que desde que el hospital de Torrevieja se inauguró ha pasado por 2 etapas. La primera de gestión semipública, porque fue así, fue semipública, o sea, intervenía en una parte lo público con lo privado, y ahora pues estamos en lo público solamente. Han cambiado muchas cosas, no hemos mejorado.
el que diga otra cosa va a ser... Estamos viendo que se han tenido que ir derivando para hacer pruebas de diagnósticas, porque el hospital de Torrevieja no tiene los equipos necesarios, que eran de la anterior concesionaria, y se los llevó porque eran suyos. Entonces Pues no se han puesto, entonces se están derivando a un hospital privado que lo han colapsado también, con lo cual antes teníamos 2 hospitales y ahora tenemos 2 sitios difíciles de ir. No hemos mejorado, indudablemente no hemos mejorado, y yo lo digo como y vuelvo a... Perdón, no hemos mejorado en algunas cosas. En los hospitales, en unos y en otros, tenemos la suerte, la fortuna y el placer de disfrutar de unos profesionales como la copa de un vino. Y si no fuera por ellos, pues no sé qué nos pasaría. Pero no tienen los medios, no tienen los recursos, no tienen lo que tienen que tener para atendernos con la dignidad que un paciente se merece. Y me consta que ellos sí quieren. Claro que quieren. Ellos sí quieren. Ni la plantilla necesaria, porque... No. Por supuesto, estoy hablando de todo. No sé cuántas horas puede llegar a trabajar. Claro, el estoy hablando de personal. recursos humanos, Claro. de equipos de alta tecnología, Sí, sí. de tener aparatos de diagnóstico de última generación. Eso es muy duro en una población como la de Torrevieja, que está constantemente creciendo, como hemos apuntado anteriormente, con una población de una Flotante, brutal. edad, una población flotante, pero a la que le damos... Y luego también no se nos olvide la cosa, porque tenemos muy cerca, colindantes con nosotros, término municipal de Orihuela, y los servicios médicos a esa zona de la costa oriolana se le están dando en Torrevieja. Ahora Porque- creo que van a abrir un segundo centro de salud, o han proyectado un segundo centro de salud en Orihuela Costa. Sí, pero No si sé. tienes que ir a un hospital, vienes al de Torrevieja, Hombre, no claro, al de Orihuela. Sí. Entonces, estamos teniendo nuestra población y la de lado, que por supuesto, a una urgencia médica hay que atenderla, sea donde sea. Pero con eso también tenemos que jugar y que valorarlo. Y entonces, sentarse y hacer números que al final redunden en el beneficio de los ciudadanos. Y concretamente en el de la sanidad de los pacientes, y que nos olvidemos de siglas o colores políticos. Creo que lo importante, lo necesario y sobre lo que hay que trabajar es sobre dar dignidad a los pacientes y dar recursos, medios y reconocer su trabajo a los profesionales de la medicina. Estamos todos de acuerdo en que los colores no deberían de primar en temas como salud, como Sanidad. educación, como sanidad, claro, como vivienda, como hemos empezado hablando. Pero priman. Al final sí, Desgraciadamente. al final terminan primando, pero no deberían. Temas de colores y de partidos, yo quería pues casi finalizar un poco la tertulia con una noticia que ha salido, que hemos hablado de ella mi compañero Luis y yo esta mañana, y es que la UCO, en el famoso móvil de Koldo García, que eso debe tener más pringue que la campana de una hamburguesería. En las conversaciones estaban en el móvil de Koldo y han aparecido, por lo visto, mensajes sobre citas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el SEPI durante el rescate de Plus Ultra. Reuniones en los bosques. Reuniones en los bosques, como ha dicho Luis esta mañana, Con que no sé si ha sido metafórico o literal. Teléfonos con tarjetas prepago que luego fueron destruidos. Bueno, Exactamente. según las conversaciones estas, ¿no? Koldo no para de decir que le devuelvan el móvil, pero claro, por lo visto... Estilo KGB Es muy chusco. rusa Es antigua. muy chusco todo eso. Sí, Pero- pero muy una raro, cosa, ¿no? Es como muy de película. De lo que estáis hablando no es lo que el informe de la UCO no dice eso. Ujú. Ya te digo, presuntas o sea, citas a- entre Es el Zapatero y el móvil, SEPI. A raíz de lo que dice de- la de- UCO, que hay, Sí. en concreto, y estamos hablando de, porque si lo único que tienen es un intercambio de WhatsApp donde alguien dice que Zapatero está reunido con alguien, pues me parece muy fuerte. Claro, como decirlo O sea, se puede sí, decir. sí, aunque sea porque- real. Vamos a ver, Es que, sí, no, sí han- déjame, Javier, que estoy hablando yo. Digo, más que nada, digo, pues, Madre mía, el único que ha podido parar los pies a Javier. Muy... Es la, Me más callo, la me callo. película que se ha creado a raíz de eso. Claro, es que, pero es que que continúe, Jaime, por este es favor. el problema, digo, porque aquí en España, evidentemente, o sea, ha habido corrupción en el partido, en el gobierno. Eso es evidente. Ha habido unos casos que se han atajado con mejor o con peor
con una praxis, mejor o peor Sí, praxis, sí, vale. sí. Pero el problema es que hay también unos medios de comunicación que están todo el tiempo intoxicando y metiendo en un totum revolutum, en una mezcla, todo lo que pueda resultar perjudicial al partido en el gobierno. Dicho de otra manera, corrupción puede ser lo de Ábalos. Vale. Habrá que jugar, vamos a partir de la presunción de inocencia, pero puede resultar siendo al final culpable y que no tenga más remedio que sí, que estamos hablando de corrupción, vale, pero no todo es corrupción. Cuando se habla del asunto que tienen de la esposa del presidente, no tiene nada que ver con la corrupción al día de hoy, con lo que está investigado y lo que se está llevando. Lo que se podría llevar con su hermano tampoco tiene nada que ver con la corrupción, y ahora en el caso de Zapatero es algo más que sale. Yo sé que a Zapatero se le tiene muchas ganas, porque Zapatero fue el presidente que aprobó la ley del matrimonio homosexual, fue el presidente que acabó con ETA. Son cosas que hay mucha gente que no le quiere perdonar y le tiene muchas ganas. Y sin embargo, nadie se le olvida que Zapatero, ni él, ni ninguno de sus ministros, ni estuvo procesado, ni investigado, ni imputado. Que ahora surgen este tipo de cosas, porque además hay como un mantra de que tiene sus negocios en Venezuela y no sé qué. Pues si resulta, o sea, a mí me gustaría que cuando llegamos a hablar de este tipo de cosas, pues partamos de hechos contrastados. Que en el campo de las especulaciones todo puede haber. Que yo mismo puedo estar defendiendo a alguien que pasado mañana te viene un informe de la UCO más completo y real y veraz, y me toca tragarme mis palabras. Pero no sé, o sea, yo creo que al final nos hemos metido en una dinámica que todo vale para cargarse al presidente. Igual que todo vale para cargarse al fiscal general. Creo que sin pruebas. Yo aquí, con el permiso de Jaime... Con la venia. Con la veña, señoría. Con la venia, yo creo que el tema... Inciso, eso de sin pruebas. Estoy hablando yo. Bueno, a ver si el único que no va a hablar soy yo. Puede decir que si no hay pruebas, no se puede condenar. Por supuesto que no. Alguna prueba habrá. Con el fiscal general... Sí, vamos a continuar esto, pero si queréis, luego cuando yo doy mi opinión, os doy mi opinión al respecto. Por el comentario que acabo de hacer, no sé qué pruebas había para cargarse al fiscal general. No he leído la sentencia. Es un precedente muy peligroso, pero es que yo creo que van a entenderme, que van a cargarse a la mujer del presidente, al hermano y a todo el que se ponga por delante. Yo creo que lo van a tumbar. Y que haya pruebas o no, incluso es lo de menos, como lo hemos visto con el caso del fiscal general. Yo sobre estos casos de corrupción, evidentemente hasta que no hayan pruebas, aquí tendemos a condenar con un titular o con dos frases. Eso es cierto. Por un lado, tenemos una justicia, la UCO, pues yo estoy por hacer una camiseta de la UCO, es implacable contra todo el mundo. Bien, y yo creo que en lo que ha podido fallar el PSOE, porque personas, golfos, puteros y sinvergüenzas hay en todos los partidos políticos. Ahora están saliendo del PP y del PSOE, y alguno de Vox también, con acoso a un chaval de 16 años. Hemos visto El responsable de redes. Vale, Sí, pero lo que me refiero... la venganza de Revuelta, ¿no? Yo no sé venganza, yo de venganza también podría hablar aquí algún día. Yo lo que te digo es que... Pues mira, un programa para hablar de venganza. Vendetta, Perdona, pero vendetta, total. yo veo un formato, las venganzas de Javier, me encanta. Me gusta. Me gusta el formato. Tendría éxito y me tendría que ir del pueblo. Podríamos venderlo. de la venganza de Don Mendo. Estoy hablando yo, por amor de Dios. Perdón. Me estás interrumpiendo todo. La culpa es tuya, que nos dejas hablar. Lo que estaba diciendo sobre puteros y golfos hay en todos los partidos políticos, pero el tema y abusadores, pero el tema creo que ha hecho bien el PSOE a la hora de tema de Ábalos y tal, es ponerlo en conocimiento enseguida, denunciarlo y apartarlo del partido, por un lado, pero lo que ha gestionado muy mal, y creo que lo podemos pagar, es el tema de gestionar con diferentes, el que iba a ser secretario de Organización Federal, que estoy con los nombres, soy perdido con el Salazar. A la hora de gestionar está claro, y eso sí que son pruebas evidentes, que se ha intentado silenciar
a 2 trabajadoras o 3 trabajadoras que denunciaron eso con 2 o 3 meses y el partido lo ha silenciado. Eso me parece vergonzoso. Y creo que hay voces dentro del partido, como yo escuché hace poco a Adriana Lastra, que estuvo aquí en Torrevieja hace unos años, me parece una voz súper, que es delegada del gobierno en Asturias, si no me equivoco, hablando de que sí, que el partido lo que tiene que hacer es llevar a la fiscalía a este tío. Punto. Y lo dijo Adriana Lastra delante de los micrófonos. Creo que esa debería de ser la actitud, y creo que no lo va a hacer el PSOE. Yo creo que tiene una oportunidad de hacerlo, y a todo el que esté involucrado en este tipo de cosas, la fiscalía, y que resuelva la fiscalía. No, que por aquí lo tapamos, por aquí pues no callamos, se está haciendo ningún favor. No, yo creo que es la gestión, a la hora de gestionar. Creo que ahí se equivoca. Ya. Y puedo añadir que no debería de ser solamente en el caso puntual este. No, lo entiendo. No, y tampoco del resto de partidos, es que es la propia sociedad. Yo creo que llega un momento en que ya, y parto de la perspectiva feminista, que ya va siendo hora de que todas las mujeres empiecen a denunciar todo lo que se ha tragado. Porque Elena, en estos casos que salen ahora, se dan diariamente. Ahora mismo seguro que se están dando. Sí. Pero claro que se dan. Sí. El problema es que luego no contamos, luego no contamos con el apoyo suficiente. Pues eso es lo que te digo ya. Pero ya no te hablo solo de la denuncia. O sea, estoy hablando que debería nosotros deberíamos de normalizar el comportamiento, de decir, hombre, tú te estás pasando de la línea y pues tú te vas a enterar. Yo, Jaime, claro, porque, pero es que el problema es que no hay la gente controles. sigue haciéndolo. creo que es un problema más social. Claro. Os pongo un claro ejemplo de. Yo soy muy aficionado a la música, pues ha habido un músico que ha sido ahora mismo, ya han empezado a salir denuncias y denuncias y denuncias. Es un rapero que se llama Ajax. Sí, Ajax y Prox. Vale, pues había páginas y 80 y 100, cientos de no denuncias, sino yo lo diré, de comentarios, de acusaciones por diversas chicas, todas con el mismo patrón. Pues yo os voy a decir que en el momento en que se ha creído que este chico está ya en manos de la justicia y es un abusador, ha sido cuando otro rapero le ha hecho otra canción, y ha sido cuando otro hombre ha ido a denunciar. Entonces, a lo mejor lo que deberíamos de hacer es que a las que denuncian, a las que hablan, pues no ponerles tantos baches para que realmente el problema se solucione y que no haya ni problemas de credibilidad, ni problemas de falsas denuncias. Que es más sangrante en el Partido Socialista. Sí. El Partido Socialista cogió la bandera y la lleva muy alto y la va a seguir llevando. Bueno, ha habido otro partido que es más sangrante, que ha sido más Madrid, si no me confundo, donde estaba Errejón. Pero fíjate, sin embargo, la Fiscalía ahora pide la solución de Errejón. Sí, eso salió hace... Claro. Bueno, pues nada, pues Errejón será inocente y yo me alegro... ejemplo. Si es inocente, me alegro, pero no significa... Pero eso no quita... Sí, pero... Políticamente te la has cargado, pero... De todas formas, él reconoció... Bueno, pues entonces vamos a tener cuidado con lo que denunciamos, no vaya a ser que se le presuponga a alguien. Pero lo de menos, por desgracia, al final resulta si es verdad o mentira. Pero claro que sí. Por desgracia. Pero ese hombre está crucificado por vida. Pues yo, en el caso concreto de Errejón, ya nos pilla lejos y eso termina pasando, y es lo que estamos diciendo. Le pasó a Rubiales, le pasó... Bueno, lo de Rubiales, que también... Vamos a ver. Mejor que no hablemos. Es que lo de Rubiales, nunca mejor dicho, fue mundial. Lo de Rubiales fue mundial. Todo este alboroto es porque lo de Rubiales estamos todos de acuerdo. Pero yo recuerdo una cosa, vamos a ver. Si a Rubiales se le ocurre coger a la reina en peso... Estaba cerca, ¿no? Lo primero es que no necesitamos al presidente de una federación tocándose sendas partes. Pero yo creo que se lo querían cargar por otras cosas. Se lo querían cargar por otras cosas. Sí, pero por muchas cosas Rubiales nos ha sobrado desde el principio, y en eso estábamos un poquito de acuerdo. Me cae mal también. También te cae mal, venga. Coincidimos. Más cosas que nos tenga que decir. Elena. Bueno, yo quisiera ir a la base de lo que yo he visto en este tema, pero bueno, ya que han comentado también los compañeros de tertulia algunas cosas, lo del tema de Adriana Lastra me alegra, porque creo que todavía hay voces coherentes, pero el tema es que Adriana Lastra, yo creo que precisamente por ser una voz coherente la quitaron de en medio. Hombre, claro. Entonces, eso nos hace un poco ver también cuál era el entramado, porque es que aquí estamos hablando, es que hay que denunciar, es que hay que tal, es que lo que hay que procurar es que desde cualquier situación de poder
tanto a nivel político como a nivel personal, a nadie se le ocurra intentar someter a otro por su posición. Por supuesto que no. Eso desde luego. Y luego aquí hay una cosa que se está hablando de todo el tema de Zapatero, se está hablando de muchas cosas. Yo no sé si esto entra también en una especie como de confabulación, una supuesta confabulación de los medios, que a mí sinceramente me extraña, porque ahora mismo la mayoría de los medios yo los veo bastante pro gobierno. Ahora mismo. Los medios. Yo los veo bastante. Rectifico, los pseudomedios. Bueno, pero entonces ahí que vamos a ¿qué te repartir refieres, Jaime, nosotros. con- Pues me refiero al debate, me refiero a The Objective, me refiero a todo ese tipo de... Yo estoy hablando de medios, los medios tradicionales que todos conocemos, tanto en televisión, en prensa. Sabemos todos perfectamente que sinceramente el gobierno tiene muchas simpatías con muchas de esas cabeceras y con muchas de esas televisiones, y el trato que se está dando a determinados Muchas de esas temas, televisiones, nómbrame una que no sea televisión española. La Sexta. Bueno, La la sexta Sexta ahora está cambiando. La La Sexta Sexta. está cambiando. Es que esto también es un debate muy largo, Otro- pero la Sexta, déjame terminar. Pero déjame Otro tema terminar. para La otro Sexta jueves. está cambiando Hace un porque mes- hasta hace un mes que ha empezado a cambiar. Claro, hasta Sí, hace poco bastante. el discurso era pro, Yo y de os digo repente estoy hablando yo también, por favor, gracias. y- Que a ver si como soy mujer, a mí No, sí sí. se me puede interrumpir. Yo creo que Luis, ni tú ni yo necesitamos no necesitamos mediar aquí, que se median entre ellos. Sí os voy a pedir que sea una intervención Breve. muy rápida porque tenemos que ir Vale, acabando. termino rápidamente. Yo simplemente quería decir que más allá de eso, que ese tipo de situaciones no se pueden permitir, que bueno, que vale, que ya veremos a ver qué ocurre con todo esto. En principio, lo que ha salido de este señor es un mensaje en el teléfono de otra persona. Valoraremos lo que siga saliendo, porque es cierto que hay cosas que a mí me escaman y que yo no me esperaba y que no veo yo muy normales, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero hay una cosa de la que nadie está hablando, y es que todo lo que hay, esto sobrevuela sobre el tema del rescate de Plus Ultra. Y nadie está hablando de eso. O sea, los españoles, con nuestro dinero, hemos rescatado una empresa que era Plus Ultra, que tenía un avión y que no era en ningún caso una empresa estratégica. Entonces, ¿aquí qué hay? Porque esto deberíamos empezar a planteárnoslo. Lo mismo pasó con Air Europa, lo mismo se está diciendo que Air Europa está devolviendo el dinero, cosa que me alegra porque, sin embargo, todavía los españoles no hemos visto ni un duro del rescate a los bancos del Partido Popular. Los Muy 60.000 necesario, no digo que no, millones. pero muy necesario que nos lo devuelvan también. Pero nadie lo pide. A eso voy. No lo está pidiendo pero nadie. deberíamos pedirlo. Porque en aquel momento es cierto que eran empresas estratégicas. Sí, lógicamente, era el sector financiero. Y Pero el tema lo conozco. habrá que, cuando termine, por favor, pero habrá que hacerlo. Entonces, ¿por qué no se habla del tema del Plus Ultra? Yo de lo que estoy harta es, como veíamos antes, de que aquí permanentemente en el fango estamos quedándonos con lo superficial y con el tú tal, en lugar de decir, oiga, Lo aquí que ha interesa. pasado esto de fondo. Lo que Quedamos con interesa. lo Y lo que interesa es estar permanentemente montando cortinas de humo para que la gente esté entretenida hablando de cosas que no son los problemas que tienen en su casa, que son los que hablábamos antes. Vivienda, salud, educación, nivel adquisitivo, El etcétera, pagar la luz, etcétera, el etcétera. pagar la luz. Pagar la luz y las facturas. Por favor, ¿alguna otra intervención? Yo Javier. yo creo que a Pedro Sánchez le queda poco en el gobierno y ya que estamos hablando de los medios, ¿os habéis fijado las últimas 2 semanas que todos los radios, televisiones del Grupo Prisa, el machaque que le está haciendo al presidente del gobierno y al Partido Socialista en el gobierno? Sí, sí. Hay alguien por ahí que se lo quiere quitar de encima y creo que pronto Hay vamos. alguien del Partido Socialista que se lo quiere quitar. Sí. Hombre. El Grupo Prisa lo está machacando, que se supone que es fuego amigo. Y Ya. ahora. Eres útil hasta que dejas de Bueno, serlo, dice el dicho. siempre. El partido Vamos a... o quienes mantienen el partido. O quienes mandan. Normalmente Quienes suele- mandan en la sombra. Suelen En la ser sombra. empresas. Pero y como demás. dice Jaime, quitas a Televisión Española y es complicado. Ya, pues Bueno, Televisión Española. no sé quién mandará en el PSOE ni en el gobierno, en la radio manda la hora, así que vamos a ir terminando y lo que vamos a hacer es, pues una cosa que me parece de lo mejor de la tertulia, una vez que nos hemos tirado todos de los pelos y nos hemos mandado callar y calla tú que hablo yo. Todo el mundo que me calle, todo el mundo Eso, que me calle. yo- al final, pobretico, Javier no ha dicho nada, no ha Animalico, dicho nada. Animalico mío. Vamos con ese sarmentazo y ese abrasico que tenemos cada uno preparado, supongo. Javier, empiezas tú. Y no interrumpen. Estoy hablando yo. Estoy hablando yo. Bueno, yo, genturra. Mira, yo el abrasico se lo daba a todos los trabajadores y trabajadoras del Hospital Público de Torrevieja, que me consta que lo están pasando regular,
Me consta que están haciendo un trabajo estupendo con los medios que tienen y las instalaciones que tienen y están sacando adelante el trabajo, pues la inmensa mayoría de veces con una sonrisa en la cara. Ese es mi abracico. El sarmentazo, me vais a perdonar que me ceda un pelito, nada más. Bueno. Ayer estaba trabajando, por la tarde entré a un supermercado a comprar un café helado, que me gustan mucho y no me convienen, me dice mi mujer. Y vi un abuso de una encargada de un supermercado, a una chica que estaba allí en una caja, le habló fatal delante de todos la propia empleada, los clientes, sí. Ajá. Después tuve la ocasión de hablar con la chica, casi llorando. Pues mi sarmentazo es a todos esos abusadores y abusadoras que tanto en política o tanto en la empresa privada, en supermercados, en todos los sitios, abusan de poder, abusan con malas palabras de mujeres y hombres. Ojalá ardáis en el infierno. Pues yo la verdad es que suscribo esas palabras. En este momento vamos contigo, Elena, tu sarmentazo. Madre mía, cómo está el nivel. ¿Has visto? Ya puedes superar eso, ¿eh? Nada, no nos hemos interrumpido ninguno en ningún momento. Hay un clima de respeto, vamos, sepulcral. Yo me sumo también, indiscutiblemente, porque ya que hemos estado hablando también del tema del hospital, como no, el agradecimiento. Yo además aquí lo he dado muchas veces a unidades concretas del hospital, siempre el agradecimiento a ellos y el abracico. Pero me gustaría también hoy dar el abracico a Josep, que nos acompaña hoy. Hombre, muchas gracias, que por primera vez y lo estrenamos. Y también quiero darle el abracico a Rafa, que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Un abrazo que le mando yo también. Y le mandamos un abrazo desde aquí. Pero el sarmentazo. El sarmentazo, a mí también. Yo siempre procuro no darlo, la verdad, pero lo tengo. Mójate. Lo tengo, sí. Me da coraje porque es que además yo que soy andaluza lo digo, me da coraje. No, tú no. Es que me da coraje el tema que va, ni mucho menos. Me da coraje porque digo, en este tipo de cosas uno es mejor no darle tanta importancia, pero es que ya llega un momento en el que dices tú, mira, te voy a dar sarmentazo. Suéltate. Se lo voy a dar a Feijóo. Muy bien. Se lo voy a dar a Feijóo porque yo creo que este señor cree que tiene gracia o no lo sé, porque la verdad que los gallegos cuentan con mucho gracejo. Los andaluces. Y sí, y entonces yo creo que este señor es el único gallego que no tiene gracia ninguna, ni se la conoce. Ha intentado hacerse el gracioso porque muy probablemente en su tierra ya le conozcan mucho y estén muy cansados de él. Sí. Y ha tenido la brillante idea de ir a decir que en Galicia, que tierra maravillosa, sí, tienen más kilómetros de litoral que Andalucía y que los andaluces decimos lo contrario porque no sabemos contar. Bueno, pues sabemos contar y efectivamente Feijóo, con quien no vas a votar seguramente serán con los 8 y pico millones de votos que supone solamente la comunidad de Andalucía, por no contar con todos aquellos que tengan familiares andaluces que estén en el resto de España. Este señor me parece que está bastante desubicado. Yo ya no sé si lo hace queriendo porque le va a tomar el relevo a otra persona o es que verdaderamente tiene serias limitaciones. Aunque yo viendo la trayectoria opto más por las limitaciones. Pues para no querer dar ningún sarmentazo, lo cierto es que ha resonado hasta en Lima el sarmentazo que espero que haya llegado hasta Pekín. Y viva Andalucía. Te ha faltado decirle el mermao. El mermao. Bueno, vamos a no poner motes, vamos a seguir con el sarmentazo y el abrasico. José Miguel, el tuyo. Sí, aquí Elena me ha chafado un poco la guitarra. No, pero puedes seguir pisoteando. ¡Qué bien! Sí. Me encanta. Pero bueno, yo el abrasico a ti te lo doy como bienvenida. Muchas gracias. Te lo tendrás que ganar. Hombre, claro. Lo que pasa es que los andaluces son así, te recogen ya desde el principio. Ah, que también lo es. En Sevilla. Entonces, somos sevillanos los dos, somos paisanos. Eso no lo sabía yo. ¿Ves? Siempre te acostarás sabiendo una cosa. ¿Pero de Sevilla o de dónde? De un pueblo de la Tocina. Sevilla, no. Tocina. Ya te quieren quitar mérito. No me lo quites, que tengo un paisano. Claro. Es un pueblo muy bonito. Pero los sevillanos son como los vascos que nacen donde quieren. Exactamente. Bueno, el dicho es de otra forma, pero dicho eso, también quiero darle un abrazo a Rafa por el tiempo que hemos compartido aquí en las tertulias. Y también quiero a una persona que se jugó la vida, que fue este musulmán que desarmó al terrorista en Australia. Sí, señor. Sí. Jugándose la vida para salvarla de otras personas que no conocen. Dejando claro que no, por ser musulmán, has de ser terrorista. Efectivamente. Pues para mí, un gran abrazo para ese hombre. Anónimo para nosotros. Y el sarmentazo, pues... redoble de tambores. Está relacionado. Son los terroristas descerebrados que matan, ¿por qué? Asesinan
No, matar es me parece más blando que Sí, asesinar. asesinan. Porque esas imágenes de ver dos personas, dos seres humanos, porque son seres humanos, desde un puente Cazando. con armas de combate, disparando indiscriminadamente a personas que estaban haciendo esas personas, pues para mí el Sarmentazo no... Merecerían Diría algo más, sí. pero prefiero morderme la Pero aquí en lengua. Torrevieja Radio damos sarmentazos porque no queremos más. Pero es verdad que te voy a decir que terminan robotizados el fanatismo religioso, del color que sea, pero en este caso el que hablamos es este, y te puedo hablar con casi conocimiento de causa, terminan un lavado de cerebro tal y tan brutal que por mi parte mi padre era, Angélico en paz descanse, era musulmán y árabe, mi madre es española, y lo mejor que hicieron los dos fue educarnos aquí en España, porque allí el peligro, no es que todo el mundo sea así, pero tienes un peligro muy alto de que te atrapen, es como cuando te atrapan una secta, es muy difícil salir. Y no piensan ni saben lo que están haciendo, son básicamente robots, pero son seres humanos. Pues lo he dicho, terroristas. Y no Cero. he hablado de religión, política ni raza. No. Cero para Terroristas. cero. Ahí está el sarmentazo para ellos. Jaime, Pero bien fuerte. me tocas tú. Pues mira, yo voy a empezar por el sarmentazo, que no se lo voy a dar a nadie, pero porque esta semana he decidido informarme menos de cosas y no he tenido así nadie a quien odiar ni a que, o sea, que me lo he tomado. Una semana de respiro. Una semana de respiro me lo he tomado bien. Pero así que voy a aprovechar y voy a dar varios abracicos. Venga. El primero de bienvenida a Josep, Muchas gracias. a Rafa igualmente, el de bienvenida y el de despedida. Me sumo al de Rafa también. Y a Juanfran. A Juan Fran. Digo, estaba pensando, a don Juan Francisco Pérez York. A mí no me queda bien, ¿eh? Vale. Eso no había quedado claro. ¿Qué cosa? Y continúo, digo, De verdad, ¿eh? digo, a mi amigo Fran Berbel, que está actualmente exponiendo en el Centro Cultural Virgen del Carmen, que está haciendo una exposición de pintura muy chula, y aún nos queda un tiempo, un par de semanicas o tres para que vayáis a visitarla. Y que además creo que es de cosas... Quiero aprovechar también para reivindicar la necesidad de salas de exposiciones en Torrevieja, porque como bien dijo el otro día, escuché a Fran en una entrevista que venía a decir que los pintores, los artistas visuales, o sea, el artista en general que ya tiene un nivel, no tiene problemas para exponer. Pero los que estamos ahí en la brecha y el día a día, los que no estamos, digamos, en segunda fila, pues necesitamos más medios de la administración Exacto. pública para poder. Y así que aprovecho para reivindicar. Muy bien. Y finalmente, digo, ya que estamos metidos en harina artística, quiero también darle el abracico a todo el elenco que ayer, de actores y actrices que intervinisteis en la obra de Luces de Bohemia, donde estaba José Miguel haciendo un papel estelar de policía. Andaluz y artista. Pero Muchas bueno, gracias. Bravo. Yo lo transmito a mis compañeros de El la aplauso de la mesa para ti. El Robert De Niro. para mí no, perdón. Para Ars Creatio, y yo me sumo. Tú como representante. Jaime, Claro. me sumo y te agradezco en nombre de Ars Creatio, en el mío propio, indudablemente, esa deferencia que has tenido con nosotros. No, es que se agradece mucho también que haya iniciativas que desde el artista amateur que se puede llegar a dar obras de un nivel y sobre todo con un teatro lleno. Pues Que yo... eso no es fácil. Yo no sabía que se podían dar 16 abracicos. Bueno, Solo es que no ha dado ningún Es que me da sarmentazo. sarmentazo. Yo no, abracicos. Sin sarmentazo, vale, ya sabes, sin Bueno, y sarmentazo mi abracico 4. a todo el equipo de Torrevieja Radio. Pues Venga, muchísimas también. gracias. Yo no sabía que se podían dar varios abrazos, pero ahora mismo nos damos abrazos entre todos y ya está. Y no Aquí pasa en la, nada. en la foto. Oye, ahora. soy feliz Navidad, ¿no? Feliz Claro, Navidad. porque si Y, no me y confundo, Próspero Merimé. creo que si no me confundo ya no tenemos tertulia hasta pasadas fiestas y Nada, si me confundo, pues el viernes que viene estaremos aquí. Otro abracico para el Grinch. Después Para el de Grinch. Reyes. Gran incomprendido. Reyes. El Grinch, es que el Grinch no odiaba la Navidad, ¿Cómo odiaba no? a las personas y ahí a lo mejor coincidimos a veces Pues, con él. y al Yorka también. Yorka no, porque no te cae bien. No le Si cae es bien. que no te cae bien. Muchas gracias a nuestros amigos Javier Manzanares, Elena Ruiz, José Miguel Toro y Jaime Aniorte. Gracias por estar otra semana más en Torrevieja Radio. Gracias. Nos vamos y ahora A mismo nos vosotros. despedimos.